El oficial Daniel nunca tuvo la intención de comprar una casa, y mucho menos una caverna escondida en lo profundo de un sendero de montaña abandonado. Cuando compró la cueva desierta, por apenas $400, todos los residentes de la zona se rieron entre dientes, llamándola un agujero insignificante en la roca, olvidado por el mundo. Pero Daniel no buscaba lujos. Quería tranquilidad, recuperarse, un lugar donde las pesadillas no pudieran alcanzarlo, y el encanto oculto de la caverna le resultaba extrañamente familiar. Los residentes le advirtieron que el lugar no era común. Ruidos extraños, escaladores perdidos, historias que nadie quería repetir. Pero el oficial no hizo caso a las advertencias, porque en el instante en que entró, su compañero canino, Shadow, se detuvo, con el pelaje erizado, y corrió hacia una sección bloqueada de la caverna, aullando con una desesperación que Daniel jamás había presenciado. «Shadow, ¿qué pasa?», preguntó Daniel, pero el perro no se rendía. Cuando Daniel finalmente rompió la barrera de piedra, reveló un espacio cuya existencia nadie conocía, y la verdad sobre quién se había escondido allí sacudiría a toda la comunidad, y sacaría a la luz un secreto enterrado durante años. Quédense con nosotros, porque esta historia los dejará sin palabras. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta y suscribirse. De verdad me interesa. ¿Desde dónde nos ven? Compartan el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El oficial Daniel Reed había presenciado cosas extrañas durante sus años en las fuerzas del orden, pero nada tan raro como el anuncio de una propiedad que apareció en su pantalla una noche tranquila. Se vende casa cueva, $400, remota, cabaña interior completamente construida. Solo compradores serios. Parpadeó, preguntándose si era una broma. Las casas no costaban $400, ni siquiera las dañadas, y mucho menos las que se escondían dentro de una montaña. Recorrió las imágenes, cada una más extraña que la anterior. Una cabaña de madera escondida en lo profundo de una caverna. Una chimenea de piedra. Una entrada tallada a mano. Rayos de sol que se filtraban por las grietas naturales de la roca. Parecía antigua y desierta, pero extrañamente conservada. Algo no cuadraba. Daniel les mostró el anuncio a algunos oficiales durante la reunión informativa matutina. Se rieron, negando con la cabeza. «Estafa», dijo uno. «Embrujada», bromeó otro. «O alguien está intentando atraerte a las montañas para robarte». Al principio, Daniel no le dio importancia, pero las imágenes persistieron en su mente. Había algo apacible, casi acogedor, en aquella casita escondida, como si guardara una historia por descubrir. Y Daniel, con su personalidad tranquila y su amor por la soledad, se sintió atraído por ella, más de lo que estaba dispuesto a admitir. En su día libre, la curiosidad finalmente lo venció. Le envió un correo electrónico al vendedor, sin esperar respuesta. En cambio, recibió un mensaje en cuestión de minutos. «Solo efectivo, no negociable. Nos vemos en la entrada del sendero. Yo te guiaré». Sin nombre, sin detalles, extraño, pero aún así irresistible. A la mañana siguiente, Daniel condujo hacia las montañas con Shadow, su fiel compañero canino pastor alemán, sentado orgullosamente en el asiento trasero. El vendedor, un hombre mayor y delgado con ojos nerviosos, le entregó a Daniel una simple escritura manuscrita. Tomó el dinero y se fue sin decir palabra. Ni siquiera miró a Daniel a los ojos. Una señal de alerta. Una enorme señal de alerta. Daniel caminó el kilómetro restante con Shadow trotando delante, con la nariz temblando ante cada olor. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva, Daniel se detuvo en seco. Allí estaba, tal como en las fotos, una pequeña cabaña de troncos,
dentro de una enorme caverna. Rayos de luz iluminaban su techo como un foco. Partículas de polvo flotaban en el aire, danzando en silencio. Se sentía aislado, intacto, casi congelado en el tiempo. Daniel sonrió a pesar de sí mismo. «Bueno, amigo», le dijo a Shadow, «parece que acabamos de comprar una cueva». Pero Shadow no movió la cola. En cambio, bajó la cabeza, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Cuando Daniel dio su primer paso hacia la cabaña, Shadow dejó escapar un gruñido bajo y amenazador. Algo dentro de esa casa cueva no andaba bien, y Shadow lo sintió de inmediato. Daniel caminó con cautela sobre el suelo rocoso, el eco de sus botas resonando inquietantemente en las paredes de la caverna. El aire se sentía diferente dentro, más frío, más denso. Shadow avanzó, pero lentamente, con la cola rígida, el hocico rozando el suelo, como si estuviera siguiendo algo invisible. Cada pocos pasos, el perro se detenía, moviendo las orejas hacia la cabaña de madera, como si escuchara un sonido que Daniel no podía oír. «Tranquilo, muchacho», murmuró Daniel, aunque incluso él podía sentir la inquietud rozándole la piel. Extendió la mano hacia la puerta de la cabaña. La madera parecía vieja, desgastada y áspera al tacto, pero inquietantemente sólida, como si alguien la hubiera reparado recientemente. Daniel la empujó para abrirla, y crujió con fuerza, como protestando por la intrusión. Dentro, la cabaña estaba sorprendentemente intacta. Una pequeña mesa de madera, una sola silla, un estrecho armazón de cama hecho de troncos. El polvo lo cubría todo, pero no tan espeso como Daniel esperaba. Alguien había vivido allí. No décadas atrás, sino tal vez años, tal vez meses. Shadow entró primero, olfateando cada rincón con una concentración absoluta. Dejó escapar un leve gemido, y pegó la nariz a la pared cerca de la ventana. Sus orejas se aplanaron, no por miedo, sino por reconocimiento. Daniel frunció el ceño. «¿Qué pasa, muchacho?» Shadow no respondió. En cambio, caminó hacia la esquina opuesta, y repitió el mismo olfateo intenso. Algo en aquel aroma lo estaba inquietando. Daniel examinó la habitación. Las paredes eran de troncos irregulares, secos pero robustos. Un estante hecho a mano se encontraba torcido sobre la cama, sosteniendo una linterna oxidada y algunas piedras pequeñas dispuestas con cuidado, como si hubieran sido colocadas con intención, no al azar. Las tablas del suelo, aunque polvorientas, mostraban leves marcas, donde se habían recorrido pasos repetidamente. Entonces Daniel notó algo inquietante. Los patrones de polvo cesaron. Se agachó, pasando un dedo enguantado por el suelo. Una línea limpia atravesaba el polvo, perfectamente recta, que conducía a la esquina trasera de la cabaña. No era natural, no era accidental, como si una tabla hubiera sido movida o reemplazada. «Alguien pasó tiempo aquí», murmuró Daniel. «Recientemente». Shadow giró repentinamente la cabeza hacia la entrada de la cabaña, emitiendo un ladrido agudo y alerta. El corazón de Daniel dio un vuelco. Corrió hacia la puerta y miró hacia la caverna, pero el espacio estaba vacío, silencioso, excepto por el leve goteo de agua que resonaba a través de los túneles de piedra. Aún así, el silencio no se sentía pacífico, se sentía vigilante. Daniel retrocedió, entrecerrando los ojos. La cabaña no estaba abandonada. Estaba en pausa, dejada allí por alguien que planeaba regresar, o que se marchó con prisa. Shadow permanecía inmóvil junto a la pared del fondo, con el pelo erizado. El aroma que aún persistía allí había despertado algo profundo en su interior, y Daniel sabía que esto era solo el principio. La postura de Shadow cambió tan repentinamente que Daniel se quedó paralizado a mitad de camino. El pastor alemán bajó la cabeza, tensando los músculos mientras se dirigía hacia la pared trasera de la cabaña.
con pasos lentos y deliberados. Su cola se puso rígida, recta detrás de él, con el pelo erizado como cerdas. Ya no tenía curiosidad. Estaba alerta, concentrado, listo. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Shadow, háblame, amigo». Shadow apoyó el hocico contra la pared de madera e inhaló bruscamente. Y luego otra vez, más rápido esta vez. Un leve murmullo vibró en su pecho. No solo estaba detectando algo, estaba advirtiendo. Daniel se acercó lentamente. La madera parecía normal, vieja, áspera, nada inusual. Pero cuando la golpeó con los nudillos, el sonido resonó de forma diferente. Hueco, vacío. Shadow rascó en zócalo, arañando con sus garras. El polvo se esparció debajo. Daniel vio algo que el anterior dueño nunca había mencionado. Una grieta entre las tablas, casi invisible a menos que supieras dónde mirar. «¿Qué hay detrás?», susurró Daniel. Shadow ladró una vez, fuerte y agudo, del tipo que le habían enseñado a usar en operaciones de búsqueda y rescate, para localizar a personas atrapadas. Ese ladrido ya había salvado vidas antes. Oírlo dentro de una cabaña olvidada, en una cueva, hizo que el pulso de Daniel se acelerara. El perro empezó a rascar con urgencia, haciendo volar astillas de madera. No actuaba al azar. Estaba señalando, insistiendo. Lo que fuera que estuviera detrás de esa pared, importaba. Daniel agarró una linterna y la iluminó a lo largo de las tablas de madera. Pequeñas fibras de cuerda, estaban atrapadas entre las grietas. Hebras viejas y deshilachadas, apenas visibles. ¿Por qué habría cuerda atascada detrás de la pared de una cabaña? Shadow retrocedió de repente y se plantó entre Daniel y la pared, ladrando de nuevo, más fuerte esta vez. No agresivo, protector, como si el olor detrás de esa pared no solo le resultara familiar, sino peligroso. La mente de Daniel se aceleró. Shadow solo reaccionaba así en dos situaciones. Alguien había resultado herido, o alguien se había estado escondiendo. Se agachó a la altura de Shadow, y apoyó una mano sobre los hombros del perro. «¿Qué encontraste, muchacho?» Shadow no apartó la vista de la pared, ni por un instante. Daniel tragó saliva con dificultad. La pared hueca, las fibras de cuerda, los caminos de polvo, que se detenían abruptamente. Esto no era un simple refugio abandonado. Alguien se había escondido allí. Y algo le decía a Daniel que fuera quien fuese, no se había marchado por voluntad propia. Daniel se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de las manos, mientras Shadow seguía mirando fijamente la pared hueca como si tuviera un corazón latiendo. El aire se sentía diferente ahora, más denso, cargado. Daniel recorrió la habitación con la mirada, esta vez con mayor agudeza. Si alguien se hubiera escondido allí, habría dejado restos más allá del polvo y las fibras de la cuerda. Su mirada se posó en una viga de madera cerca de la cama. Algo en su superficie captó el resplandor de la linterna. Unos finos, casi delicados arañazos. Se acercó, dirigiendo el haz de luz hacia ella. No eran arañazos al azar. Eran iniciales talladas con cuidado, casi con reverencia. A.R. Junto a ellas, una fecha. Daniel frunció el ceño. No era de los años 50 ni de los 80, como esperaba de un antiguo escondite de montaña. Era de hacía 3 años. Shadow se acercó sigilosamente, olfateando el haz de luz. En el instante en que su nariz tocó las letras talladas, se puso rígido. Aguzó las orejas y emitió un suave y doloroso gemido. Un sonido de reconocimiento, no de miedo. «Sombra», dijo Daniel, inclinándose. «¿Conoces este olor?» Sombra volvió a tocar la viga con la nariz, y luego retrocedió, dando vueltas lentamente en círculo por el interior de la cabina. Cada vez que pasaba junto a la viga, la miraba fijamente,
con las orejas aguzadas, como si las letras talladas susurraran algo que solo él podía oír. A Daniel se le encogió el estómago. Murmuró. ¿Quién eras? Sacó su teléfono y tomó fotos de la talla. Había más marcas, líneas diminutas, grabados que parecían apresurados, casi desesperados. Algunos formaban figuras que Daniel no entendía. Símbolos, patrones, posiblemente códigos. Shadow regresó al rincón donde antes había detectado el hueco. Apoyó el hocico contra la madera, con la cola baja, no por miedo, sino por tristeza. Luego empujó suavemente la pared, como si instara a Daniel a comprender. Daniel se arrodilló a su lado. Oye, está bien, lo resolveremos. Pero cuanto más miraba, más se transformaba la cabaña, de misteriosa a trágica. Alguien no solo había vivido allí, se había escondido allí, y lo había hecho durante el tiempo suficiente como para tallar iniciales, grabar fechas, marcar símbolos, y dejar olores lo suficientemente fuertes como para que un perro policía entrenado aún los reconociera años después. ¿Por qué Shadow reaccionaba así? Daniel cerró los ojos por un momento, recordando cada expediente que había leído. Esas iniciales, un escalofrío lo recorrió. ¿Podrían pertenecer a alguien reportado como desaparecido? Antes de que pudiera terminar de pensar, una ráfaga de aire frío recorrió la cabina, levantando polvo en espirales. Shadow giró la cabeza bruscamente hacia el suelo, gruñendo profundamente. El haz de la linterna de Daniel se dirigió hacia abajo. Una alfombra desgastada, ligeramente levantada en una esquina, como si alguien la hubiera estirado muchas veces. Shadow dio un paso adelante. Lo que fuera que yaciera bajo esa alfombra era la siguiente pieza de la verdad. Shadow se acercó a la alfombra con pasos lentos y deliberados, cada músculo tenso por el instinto. Daniel sintió que la tensión en el aire se agudizaba, como si la cueva misma contuviera la respiración. La alfombra parecía común, estampados descoloridos, bordes rasgados, nada inusual, pero no estaba plana. Una esquina estaba ligeramente curvada, hacia arriba, levantada, alterada. Daniel se arrodilló y pellizcó el borde entre dos dedos. La tela se sentía fría, pesada, como si hubiera absorbido años de miedo. Bien, muchacho, susurró. Veamos qué encontraste. Tiró. La alfombra se despegó con un suave raspado, liberando una tenue nube de polvo. Shadow bajó la cabeza, olfateando furiosamente. Debajo de la alfombra había un panel de madera, antiguo y artesanal, reforzado con bisagras de hierro que no coincidían con la antigüedad de la cabaña. Daniel frunció el ceño. Alguien había instalado esta trampilla deliberadamente. Y recientemente. Shadow lanzó un ladrido agudo. Daniel presionó los dedos contra el panel. No se movió. Lo intentó de nuevo, empujando con más fuerza. La madera crujió bajo la presión, antes de finalmente levantarse, con un crujido renuente y escalofriante. El aire frío ascendió, trayendo consigo el olor húmedo y terroso de los profundos pasadizos subterráneos. Daniel orientó su linterna hacia la oscuridad. Una escalera descendía a una estrecha cámara. Los escalones estaban polvorientos, pero no intactos. Huellas marcaban el lugar por donde alguien había bajado muchas veces. Algunas huellas eran pequeñas, tenues, humanas. Shadow gimió suavemente. Daniel respiró hondo y se dejó caer por la escalera. Sus botas tocaron el suelo de la cámara, e instantáneamente sintió que la temperatura bajaba varios grados. Shadow saltó a su lado con la destreza de quien lo había hecho. La cámara era pequeña, apenas lo suficientemente alta como para estar de pie. Las paredes eran de piedra tosca, pero el suelo había sido alisado intencionalmente. Contra un lado había una cama improvisada, mantas rasgadas apiladas sobre cartón aplastado.
Cerca, yacían restos de velas derretidas en la roca, sus últimas llamas extinguidas hacía mucho tiempo. Alguien vivía allí. Alguien se escondía allí, y lo habían hecho en las sombras bajo la cabaña. Daniel tragó saliva con dificultad. Esto no era un escondite de cazadores, ni un refugio de viajeros. Este era un lugar de supervivencia, un lugar para alguien que no podía volver a casa. Notó leves arañazos en la pared, marcas que contaban días, semanas, tal vez meses. Shadow olfateó una pequeña taza de metal en el suelo. Dentro había restos de algo, agua, tal vez comida. Daniel sintió una inquietud que le oprimía el pecho. ¿Por qué alguien se escondería bajo una casa-cueva? ¿Por qué construir una cámara secreta? ¿Quién era AR? Y lo más importante, ¿dónde estaban ahora? Shadow dio un paso al frente, con la cola baja y la mirada fija en la pared del fondo. Algo más permanecía oculto allí, y Daniel no se iría hasta encontrarlo. Daniel recorrió lentamente con la linterna la estrecha cámara subterránea. Cada superficie mostraba señales de una larga y desesperada supervivencia. Mantas desgastadas, provisiones encontradas, reparaciones improvisadas. Nada allí pertenecía a un viajero de paso. Alguien había vivido bajo esta cabaña como un fantasma, invisible e inaudible para el mundo exterior. Shadow caminaba de un lado a otro en la diminuta habitación, con la nariz pegada al suelo, olfateando con creciente urgencia. Se detuvo cerca de un grupo de rocas apiladas ordenadamente en una esquina. Las rocas no se apilan solas. Se agachó y las apartó con cuidado. Algo brilló debajo, una bolsa impermeable, sucia pero intacta. Daniel la tomó, con el corazón latiéndole con fuerza. Shadow gimió suavemente, con la cola baja, como si sintiera el peso de lo que Daniel había descubierto. Abrió la cremallera de la bolsa con dedos temblorosos. Dentro había un cuaderno, delgado, doblado, con la cubierta arrugada y manchada por el uso. Un solo nombre estaba escrito en la portada, pero el polvo lo ocultaba. Daniel lo limpió suavemente. A.R. Las mismas iniciales grabadas en la viga de arriba. Abrió el cuaderno. La primera página estaba escrita con letra apresurada y desigual. Si alguien encuentra esto, significa que ha vuelto. No sé cuánto tiempo me queda. Quizás nada. A Daniel se le encogió el pecho. Shadow se tumbó a su lado, con la cabeza apoyada en la rodilla de Daniel, y la mirada fija en las páginas. Daniel pasó a la siguiente entrada. No puedo quedarme cerca del pueblo. Todavía me buscan. Saben que sé la verdad. Otra página. Anoche oí voces. Estaban cerca. Creo que han vuelto a encontrar el rastro. Tengo que tener cuidado. La letra cambió con el tiempo, algunas temblorosas, otras débiles, otras escritas con seguridad. Quienquiera que fuera esta persona, vivía con miedo constante. Entonces apareció algo más oscuro. Dibujos, símbolos, patrones, triángulos que se cruzaban con círculos, líneas que parecían raíces codificadas, frases repetidas y letra pequeña y apretada. Trabaja con la policía. No se puede confiar en él. Daniel se quedó paralizado. Trabaja con la policía. ¿Quién? Shadow se incorporó de repente, con las orejas hacia adelante, mientras Daniel leía la siguiente línea. Lo oí hablar por la radio. Dijo que nunca me encontrarían con vida. Daniel inhaló bruscamente. Shadow gruñó en voz baja. No agresivamente, sino con reconocimiento. Como si uno de los olores en las páginas del cuaderno perteneciera a alguien que conocía. Alguien que no le caía bien. Daniel pasó la página al final. Faltaban varias páginas, arrancadas violentamente. Los bordes rasgados parecían recientes, comparados con el resto del cuaderno. Alguien había sustraído algo importante. Tal vez pruebas, tal vez nombres. Si desaparezco, díganle a mi familia que lo intenté. De verdad lo intenté. Al pie de la última página,
Un último mensaje estaba grabado tan profundamente en el papel que casi lo perforaba. No confíes en él. Daniel cerró lentamente el cuaderno, con las manos temblorosas. La cámara se sentía más fría ahora. ¿Quién era él? ¿Qué verdad había descubierto AR? ¿Y por qué Shadow reaccionó como si el olor dentro de esas páginas le resultara terriblemente familiar? Daniel se enderezó, con la mirada fija y decidida. Esto no era solo un misterio. Esto era una advertencia. Daniel salió de la cámara subterránea con el cuaderno apretado en la mano. Su mente iba a 1000 por hora. Los grabados, la habitación secreta, las advertencias en esas páginas. No se trataba de un vagabundo cualquiera escondido. Era alguien que huía de una amenaza. Alguien que creía que esa amenaza provenía de dentro de las fuerzas del orden. Shadow lo siguió por la escalera, con las orejas pegadas a la espalda y el cuerpo tenso. Los olores que detectaba lo perturbaban de una manera que Daniel rara vez había visto. De vuelta en la cabina, Daniel exhaló temblorosamente y sacó su radio. «Despacho, aquí el oficial Reed. Necesito hablar con el teniente Harris, urgente». Se oyó estática. Entonces una voz familiar respondió. «Reed, ¿qué ocurre?» Daniel vaciló, mirando el cuaderno. «Necesito información sobre un caso de persona desaparecida. Iniciales AR, posiblemente de hace 3 años». Hubo una pausa, demasiado larga para ser normal. El tipo de pausa que no provenía de buscar en los registros, sino de decidir cómo responder. Finalmente, Harris habló de nuevo, con un tono extrañamente cortante. «Déjalo, Reed. Ese caso está cerrado». Daniel frunció el ceño. «¿Cerrado? Ni siquiera te di el nombre completo. Dije que lo dejaras». La voz de Harris se endureció. «Es viejo e irrelevante. No te metas en asuntos que no te incumben». Shadow gruñó a la radio. Una reacción instintiva inmediata. Se le erizó el pelaje. Se puso rígido. Reconoció la voz y no le gustó. El pulso de Daniel se aceleró. «Teniente, con todo respeto, alguien se escondió en esta cueva. Hay pruebas. Lea». Harris lo interrumpió bruscamente. «Detente. Recoge lo que estés haciendo y regresa al pueblo. No continúes con esta investigación. Es una orden». La radio se apagó antes de que Daniel pudiera responder. El silencio llenó la cabina. Shadow miraba fijamente la radio, con fría intensidad, con los dientes apenas visibles bajo un gruñido sordo y retumbante. Daniel se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. «Tranquilo, muchacho». Pero comprendió la reacción de Shadow. Harris nunca había hablado así, ni con él, ni en ningún caso. ¿Por qué estaba tan desesperado por acabar con todo? Daniel volvió a mirar el cuaderno. La línea escrita con tinta temblorosa. «Trabaja con la policía». Un escalofrío lo recorrió. A quienquiera que AR temiera, a quienquiera que hubiera escuchado en la radio esa noche, la reacción de Shadow sugería algo aterrador. Daniel conocía esa voz, y ahora no estaba seguro de en quién podía confiar. La noche cayó sobre las montañas más rápido de lo que Daniel esperaba. Un instante antes, el cielo brillaba anaranjado a través de la entrada de la cueva. Al siguiente, la oscuridad se filtró en cada rincón como tinta que se extiende sobre el papel. Daniel encendió la linterna que había encontrado arriba y la colocó sobre la mesa de la cabaña. Su brillo parpadeante proyectaba largas y temblorosas sombras sobre las paredes de madera. Sombra permanecía inquieta, caminando de un lado a otro en círculos cerrados. Cada sonido, el goteo del agua, el movimiento de las piedras sueltas, el viento lejano, lo hacía girar la cabeza hacia la entrada de la caverna. Regresaba una y otra vez al lado de Daniel, empujándole la pierna como si lo instara a irse. «Lo sé, muchacho», susurró Daniel. «Algo no está bien, pero irse no era una opción. No ahora.
no después de lo que había encontrado. Demasiadas preguntas flotaban en el aire, pesadas, sin respuesta, peligrosas. Daniel se sentó al borde de la cama, con el cuaderno en la mano. Releyó las palabras de A.R. bajo la tenue luz de la linterna. El miedo grababa cada frase. La soledad emanaba de las páginas. Alguien la había casado, alguien que ella creía que llevaba una placa. Shadow se puso rígido de repente. Daniel se quedó paralizado. El perro levantó ligeramente el hocico, con las fosas nasales dilatadas. Sus orejas se mantuvieron rígidas, su cuerpo inclinado hacia la entrada de la cueva, con la mirada fija en la oscuridad más allá de la cabaña. Un sonido siguió, suave, lento, deliberado, crujido, pasos. Daniel se puso de pie al instante, con la mano buscando su funda. Shadow se adelantó. Ahora en silencio, con los hombros bajos, con la tranquila intensidad de un perro policía entrenado, listo para enfrentarse a una amenaza. Otro crujido resonó, más fuerte esta vez. Quienquiera o lo que fuera que estuviera afuera, no intentaba esconderse. Se acercaban con confianza. Daniel susurró: «Apaguen las luces». Apagó la linterna. La cabaña se sumió en la oscuridad. Solo una tenue luz de luna se filtraba por las grietas del techo de la cueva, proyectando finas líneas fantasmales por la habitación. Shadow avanzó sigilosamente. Sus músculos se tensaban bajo su abrigo oscuro. El corazón de Daniel latía con fuerza en sus oídos. Entonces otro sonido rompió el silencio. Un estrépito metálico cerca de la entrada de la cueva. No era una roca, no era un animal, era algo hecho por el hombre. Daniel se movió junto a Shadow, sus ojos acostumbrándose lentamente a la oscuridad. Miró hacia la entrada de la cueva, y por un momento no vio nada. Luego, movimiento. Una silueta de pie justo fuera del umbral de madera de la cabaña, inmóvil, observando. La mano de Daniel apretó la linterna, pero no la encendió. «Hola», llamó con voz firme. No hubo respuesta. Shadow gruñó con voz profunda y gutural. La figura se movió, y luego desapareció en la oscuridad, sin hacer ruido. Daniel se apresuró a avanzar, deteniéndose justo afuera de la cabaña. Nada, ni pasos, ni respiración, ni ruidos de retirada. Quienquiera que hubiera estado allí, desapareció como si la cueva misma lo hubiera engullido. Pero algo más llamó su atención. En el suelo, cerca de la entrada, había un pequeño recipiente de plástico, más nuevo que cualquier cosa dentro de la cabaña. Lo recogió. Dentro había migas de comida seca. Alguien lo había dejado allí recientemente. Shadow lo olfateó, bajando la cola. A Daniel se le heló la sangre. Esto no era un escondite abandonado. Alguien había estado regresando, alimentándose, revisando el lugar o alimentando a alguien más. Daniel se giró lentamente, escudriñando la oscuridad. ¿Había regresado A.R.? ¿Alguien más se había apoderado de la cueva? O peor aún, ¿la persona que la buscaba había encontrado el rastro de nuevo? Shadow ladró una vez, agudo y urgente. Daniel no necesitaba una interpretación. No estaban solos. La cueva tenía un visitante, y quienquiera que estuviera afuera de esa cabaña no estaba perdido, ni era curioso, ni inofensivo. Había venido a ver el escondite. Había venido porque sabía que alguien había estado viviendo allí. Vinieron porque esta cueva aún importaba. Daniel no durmió esa noche. Se sentó con la espalda apoyada en la pared de la cabaña, linterna en mano, Shadow acurrucado a su lado, pero completamente despierto, con las orejas moviéndose ante cada eco lejano dentro de la caverna. El silencioso retiro del misterioso visitante se repetía una y otra vez en la mente de Daniel. Alguien había venido aquí, alguien que conocía este lugar. Alguien que no temía los senderos oscuros que atravesaban esta montaña, y alguien que podría saber exactamente
¿Quién era A.R.? Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las grietas de la cueva, Daniel volvió a abrir el cuaderno. Buscó los dibujos, los códigos, las palabras desesperadas garabateadas en páginas irregulares. Las iniciales A.R. aparecían en la portada, grabadas en la viga de arriba, y escritas repetidamente, como si el autor temiera ser olvidado. Daniel susurró las letras en voz alta. Shadow levantó la cabeza al oírlo. Aguzó el oído, aguzó la vista. Reconoció el nombre, o más bien el aroma asociado a él. Daniel entrecerró los ojos. Shadow, la conocías, ¿verdad? Shadow volvió a apoyar la nariz contra el cuaderno, inhalando profundamente, mientras su cola se movía con un gesto lento y melancólico. Aquello era suficiente confirmación. Daniel se levantó y salió de la cabaña hacia la entrada de la caverna, sacando su libreta. Retasó todos los casos de personas desaparecidas que recordaba. Nombres, rostros, edades. Ninguno coincidía con A.R. Entonces se detuvo, recordando algo. Un informe de un caso de hacía 3 años. Una adolescente, brillante, callada y muy observadora, había desaparecido sin dejar rastro. Abigail Rowan, A.R. Un escalofrío lo recorrió. Su caso se había cerrado abruptamente. La declaración oficial afirmaba que probablemente se había escapado, pero la cronología, la letra, el miedo en sus palabras. Esta libreta era suya. Había vivido aquí, se había escondido aquí, había sobrevivido aquí. Pero el motivo de su desaparición era aún más inquietante. Daniel pasó a una página llena de garabatos frenéticos. Los oí hablar otra vez. Dijeron que yo sabía demasiado. Dijeron que nunca saldría vivo de esta montaña. No quería oír la verdad, pero trabaja con la policía. Daniel tragó saliva con dificultad. Abigail Rowan había descubierto algo peligroso, algo relacionado con las fuerzas del orden. Alguien la había perseguido hasta estas montañas. ¿Pero quién? Agarró la radio. Despacho, conéctame con los archivos de personas desaparecidas de hace 3 años. Abigail Rowan. Antes de que el despacho pudiera responder, la radio crujió con fuerza. Reed. La voz del teniente Harris cortó como una cuchilla. Te dije que dejaras esto. Daniel se puso rígido. Shadow gruñó. ¿Cómo supiste de qué caso estaba preguntando? Preguntó Daniel con calma. Nunca dije el nombre. Otro silencio, más largo, más pesado. Harris habló de nuevo, con un tono más frío que antes. Te estás metiendo donde no te incumbe. Te doy una última advertencia. Sal de esa cueva y regresa al pueblo. Daniel apretó con más fuerza la radio. Teniente, alguien estuvo aquí anoche, y Abigail Rowan vivía aquí. Estaba huyendo de... Reed, basta, ladró Harris. Ese caso está cerrado. Si sobrevivió 3 años sola, no te necesita ahora. Sal. La radio hizo clic. Muerta. Daniel se quedó paralizado. Sobrevivió. Harris habló como si supiera que Abigail había vivido en la cueva, como si hubiera participado en la persecución, como si hubiera estado allí. Shadow empujó la pierna de Daniel con urgencia, y luego regresó a la escotilla que conducía abajo. Ladró una vez, firme, insistente. Había más por descubrir allí abajo. Pruebas que Harris no quería que salieran a la luz. Se arrodilló junto a Shadow. ¿Reconocías su olor de antes? ¿Vino al pueblo? ¿Formaba parte de un caso en el que trabajaste? Shadow gimió, un sonido cargado de confusión y tristeza. La respiración de Daniel tembló. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Shadow había ayudado a buscar a Abigail Rowan hacía 3 años. Había encontrado rastros de olor que terminaban abruptamente en las montañas. Pero ahora Daniel se dio cuenta de que ese rastro no había terminado. Había sido enterrado, igual que el caso. Daniel condujo directamente de regreso a la ciudad, con la libreta bien guardada en su chaqueta. Shadow sentado rígidamente en el asiento trasero.
El perro no estaba relajado, estaba alerta, observando los árboles que pasaban, como si esperara que el peligro saltara de las sombras en cualquier momento. El sol estaba saliendo, pero el nuevo día no trajo claridad, solo más preguntas. Daniel estacionó detrás de la comisaría, eligiendo la entrada lateral en lugar de la principal. Menos ojos, menos preguntas. Caminó rápidamente por el silencioso pasillo, las patas de Shadow golpeando suavemente detrás de él, hasta que llegó a la sala de archivos. Se suponía que la puerta estaba cerrada. No lo estaba. Una pequeña señal de alerta. Daniel la abrió lentamente. La habitación olía a papel, polvo y fríos archivadores de metal. Filas de archivos se extendían en todas direcciones. Décadas de historia policial almacenadas en un archivo silencioso. Daniel encendió una pequeña lámpara de escritorio, en lugar de las luces del techo, y se dirigió a la sección de personas desaparecidas. AR, susurró, escaneando las etiquetas. Finalmente, Rowan Abigail, caso cerrado. Se quedó paralizado. El expediente era delgado, demasiado delgado para una adolescente desaparecida, cuyo rastro nunca se había esclarecido. Daniel lo abrió. Un resumen de una sola página. Sin entrevistas, sin notas de búsqueda extensas, sin mapas, sin registros de pruebas, solo una breve narración. Es probable que la adolescente se haya ido voluntariamente. No hay evidencia de juego sucio. Caso cerrado en 72 horas. 72 horas. Una chica de 17 años desaparecida, vista por última vez angustiada, y el caso se cerró en 3 días. Daniel pasó la página, pero no encontró nada más. La carpeta debería haber sido más gruesa. Shadow había seguido su rastro en las montañas durante días. Los agentes habían entrevistado a vecinos, profesores, amigos, o al menos se suponía que debían hacerlo. Pero nada de eso estaba allí. Alguien lo había borrado todo. El corazón de Daniel latía con más fuerza. Pasó la página y encontró algo tenue al final. Medio borrado pero aún visible. Una firma. Teniente Harris. Shadow gruñó, con un sonido bajo y tembloroso. Daniel se arrodilló a su lado. Sí, estoy pensando lo mismo. Regresó al archivo vacío, dándole la vuelta a la tenue luz de la lámpara. Una esquina de la carpeta se sentía más gruesa, como si estuviera pegada. Daniel la despegó con cuidado. Una fotografía se deslizó. Una chica asustada con el pelo enredado de pie junto a un acantilado rocoso, mirando fijamente a la cámara, con terror en los ojos. Daniel sintió que la sangre se le helaba. En el reverso, escrito con la letra irregular de Abigail, me encontró. Shadow gimió, un sonido suave y lastimero. Daniel miró alrededor de la silenciosa sala de archivos, de repente consciente del silencio asfixiante. Harris no solo cerró el caso, lo enterró. Y si Abigail hubiera escrito esto hace 3 años, podría seguir presentándose como candidata, o podría estar muy muy cerca de la meta. Daniel y Shadow regresaron a la cueva antes del mediodía, el peso del archivo prohibido presionando su pecho como una piedra. El aire helado de la montaña se sentía ahora más penetrante, más implacable. La cueva, antes simplemente misteriosa, ahora albergaba la energía sofocante de un lugar empapado de secretos. Terribles secretos enterrados. Shadow corrió hacia adelante, con la cola recta y los músculos tensos. En el momento en que sus patas tocaron el suelo de la cabaña, giró a la derecha. No hacia la trampilla que conducía al subsuelo, sino hacia el muro de piedra tosca detrás de la cama. Daniel parpadeó. Shadow no se había fijado en ese muro antes. ¿Qué es, muchacho?, susurró. Shadow apoyó la nariz contra las rocas, inhalando profundamente. Luego, con sorprendente fuerza, arañó la base del muro. El polvo voló. Las piedrecitas rebotaron. Su gruñido cobró intensidad. Esto no era curiosidad. Era certeza. Daniel se arrodilló a su lado,
y pasó la mano por la superficie de la roca. Una corriente de aire frío y tenue se filtró por las grietas. Había espacio detrás de ese muro. Daniel agarró una palanca metálica de la esquina de la cabaña, dejada allí por alguien hacía mucho tiempo. Quizás la propia AR, la metió entre dos piedras. La pared se resistió, crujiendo bajo la presión. Entonces, un crujido. Un trozo de piedra cayó hacia adelante, revelando la oscuridad que había detrás. Shadow ladró ferozmente, con la cola en alto y el cuerpo temblando por instinto. Daniel retiró las piedras sueltas una a una, hasta que se abrió una abertura lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera pasar gateando. Levantó su linterna y la apuntó hacia adentro. Una segunda cámara, oculta, sellada, olvidada. Daniel entró arrastrándose, con Shadow pisándole los talones. El aire de la cámara era gélido, impregnado del olor a tierra húmeda y a algo antiguo, algo humano. El haz de la linterna reveló los restos de una habitación mucho más desolada que la primera. Una linterna rota, un montón de pela desgarrada, un cuenco de piedra poco profundo manchado con algo que Daniel no quería identificar. Pero el verdadero descubrimiento yacía grabado en la pared de piedra. Un mensaje no tallado con la precisión de las iniciales, sino con violencia. Trabaja con la policía. Debajo, unos arañazos más profundos formaban otro mensaje. No dejes que me encuentre. Shadow gimió suavemente. Daniel extendió la mano, recorriendo las letras con dedos temblorosos. Abigail había grabado esto. Se había escondido aquí. Sabía que alguien venía. Alguien con autoridad. Alguien en quien confió al principio. Luego a quien temió. A Daniel se le hizo un nudo en el estómago. En la esquina inferior de la pared, medio enterrada bajo el polvo, Shadow descubrió algo con su pata. Una placa metálica. Daniel la levantó, quitándole la tierra. Una insignia del equipo de búsqueda canina. No era vieja, no estaba olvidada. Se le había entregado a Shadow hacía 3 años, lo cual solo podía significar una cosa. Shadow había estado aquí antes, y había guiado a los oficiales hasta esta cueva una vez, solo para que la búsqueda se suspendiera abruptamente. No porque el rastro terminara, sino porque alguien la obligó a terminar. Daniel contuvo la respiración. Harris no solo sabía que Abigail se escondía aquí, él mismo había estado aquí. Shadow gimió de nuevo, presionando contra la pierna de Daniel. Y en ese momento, Daniel comprendió el mensaje que Abigail había grabado en la pared. No estaba escribiendo sobre un desconocido. Estaba advirtiendo sobre alguien uniformado, alguien a quien había escuchado, alguien que trabajaba con la policía, alguien que aún estaba observando. Daniel salió arrastrándose de la cámara oculta con Shadow a su lado, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Las advertencias grabadas resonaban en su mente como un tambor. Trabaja con la policía. No dejes que me encuentre. El aire se sentía más denso ahora, asfixiándolo cuanto más profundamente inhalaba. Cada instinto le gritaba que no debía quedarse allí. Pero algo más latía bajo ese miedo. Rabia, determinación, la verdad clamando por salir a la luz. Daniel se quedó de pie en el centro de la cabaña, linterna en una mano, palanca en la otra, Shadow caminando a sus pies. Necesitamos respuestas, susurró. Shadow levantó la cabeza de repente, orejas rígidas, ojos penetrantes. Un sonido resonó en la entrada de la caverna. Crujido, piedra contra piedra. Pasos. Daniel se quedó paralizado. Shadow gruñó, bajo y peligroso, su postura cambiando a modo de defensa inmediata. Otro paso, más cerca. Daniel extendió lentamente la mano hacia su arma enfundada. «Muéstrate», gritó, voz firme pero con un toque de acero. Una silueta emergió de la oscuridad. Hombros anchos, chaqueta familiar, postura familiar. La luz del farol parpadeó sobre su rostro.
Teniente Harris. A Daniel se le revolvió el estómago. Harris se adentró más en la caverna, sus botas resonando como si la cueva misma quisiera anunciar su llegada. No le sorprendió ver a Daniel allí. No estaba tenso, no estaba confundido, parecía preparado. «Reed», dijo Harris con calma, «eres un hombre difícil al que dar órdenes». Shadow mostró los dientes. Un profundo gruñido de advertencia retumbó desde su pecho. Los ojos de Harris se dirigieron al perro, impasible. «Cállate, perro», murmuró. Shadow gruñó, un ladrido agudo y feroz, que hizo que Harris retrocediera instintivamente. La voz de Daniel se endureció. «¿Qué haces aquí, teniente?» Harris sonrió con sorna, arreglando un error. Abigail Rowan no era una fugitiva. «No», respondió Harris con un tono escalofriantemente casual. «Era un lastre». El pulso de Daniel se aceleró. «Era una niña inteligente», corrigió Harris. «Demasiado lista. Escuchó cosas que no debía. Vio cosas que definitivamente no debía. No tienes ni idea de lo profundo que es esto, Reed». Daniel alzó ligeramente su arma. «Sé que grabó advertencias en esta cueva. Sé que la estabas buscando». Harris rió fría, cortante, amarga. Creía que podía ser más lista que yo. Creía que podía esconderse en estas montañas. Se giró lentamente, recorriendo la cabaña con la mirada. Este lugar, casi la admiré por haberlo encontrado. Shadow se interpuso entre ellos, con el cuerpo tenso. Harris chasqueó algo a su espalda. Un sonido metálico. Daniel se tensó. «No». Harris reveló la pistola que había escondido tras su pierna. Daniel levantó su propia arma al instante. Shadow ladró, furioso. Harris se rió entre dientes. «No finjas que eres más rápido que yo, ni que tu perro no morirá primero». «Suéltala», ordenó Daniel. «Suelta la tuya», replicó Harris. «Te estás metiendo en asuntos que te superan. Nunca se suponía que encontrarían a esa chica». La mandíbula de Daniel se tensó. Shadow encontró su rastro, encontró dónde vivía, siempre lo supo. Harris se burló. Entonces debía haberme deshecho del perro en aquel entonces también. El gruñido de Shadow se intensificó, hasta convertirse en un rugido. Harris levantó su arma. En un salto explosivo, el pastor alemán se abalanzó sobre el brazo de Harris. El arma se disparó. Un estruendo ensordecedor resonó en la cueva, antes de deslizarse por el suelo de piedra. Harris retrocedió tambaleándose, maldiciendo, agarrándose la manga rota. Daniel se abalanzó hacia adelante, apartando de una patada el arma caída. «Shadow, detente». Shadow rodeó a Harris, ladrando con una furia que Daniel solo había visto en momentos de vida o muerte. Harris miró fijamente a Daniel, respirando con dificultad. «Estás cometiendo un gran error». «No», dijo Daniel con voz firme, «lo cometiste». Unos pasos retumbaron fuera de la cueva. «Refuerzos». Daniel los había llamado en secreto al entrar. Harris palideció. Shadow ladró triunfante, y por primera vez Daniel vio miedo en los ojos del hombre que una vez lo guió. Pero el miedo no era suficiente. La verdad debía llegar después, y la historia de Abigail Rowan estaba lejos de haber terminado. La cueva estaba ahora repleta de oficiales de verdad, no la sombra corrupta que Harris había proyectado sobre el departamento. Las linternas rasgaban la oscuridad, las radios crepitaban, y las voces amortiguadas resonaban en las paredes de piedra. Harris yacía esposado cerca de la entrada de la cabaña, hirviendo de rabia en silencio, mientras dos agentes lo vigilaban. Daniel permanecía apartado del ruido, apoyado en el marco de madera de la cabaña. Shadow se acurrucaba junto a su pierna. La respiración del perro finalmente se había estabilizado, pero sus ojos seguían fijos, alerta, como si aún buscara a alguien. Y Daniel sabía exactamente a quién buscaba: Abigail Rowan. Un oficial forense se acercó con expresión solemne. «Reed, deberías ver esto». Daniel lo siguió de vuelta a la cámara oculta, la que Shadow había descubierto. Los reflectores iluminaban las toscas paredes.
revelando toda la profundidad de la vida de la chica escondida. Las marcas de conteo, la linterna rota, la cama improvisada. Pero ahora, con una luz más clara, algo más destacaba. Una pequeña bolsa de tela encajada en una grieta de la pared. Daniel la tomó con cuidado y desató la cuerda. Dentro había objetos personales. La identificación de estudiante de Abigail, desgastada y descolorida. Una pequeña pulsera de hilo rojo. Y una fotografía rota de una familia de pie frente a un lago. La niña de la foto, Abigail, tenía una leve sonrisa tímida, inocente, un mundo aparte de la letra aterrorizada en su cuaderno. Daniel tragó saliva con dificultad. Los dejó aquí a propósito. El oficial forense asintió. Quería que alguien los encontrara. Shadow empujó la mano de Daniel, olfateando la pulsera. Gimió suavemente, un sonido lleno de reconocimiento y tristeza. Daniel se arrodilló y acarició la cabeza del perro. «Intentaste encontrarla entonces, ¿verdad, amigo?», susurró. «Lo intentaste, y no te dejaron». Shadow se acercó más, confirmando la verdad. El oficial se aclaró la garganta. «Hay más». Llevó a Daniel al fondo de la cámara, donde unas marcas más profundas desfiguraban la piedra, más recientes que las demás, como si Abigail las hubiera grabado poco antes de abandonar la cueva. Daniel recorrió las marcas con los dedos. Al principio no eran palabras, símbolos, líneas, pero entonces el patrón se hizo evidente. Una flecha que apuntaba hacia el otro extremo de la cámara. Debajo, 3 palabras grabadas con manos temblorosas. «Fui al norte». Daniel contuvo la respiración. Norte, más adentro de la cordillera, más adentro de la naturaleza salvaje. Ningún grupo de búsqueda había llegado jamás. Abigail no estaba muerta. No la habían secuestrado. Daniel se enderezó. «Escapó de Harris», murmuró. «Se escondió aquí hasta que no pudo más». Luego siguió adelante. Shadow ladró una vez, agudo, esperanzado. El oficial forense suspiró. Si siguió moviéndose hacia el norte, podría seguir viva en algún lugar por ahí. Daniel asintió lentamente, la determinación creciendo en su interior como una llama. Vivió aquí durante meses, grabó advertencias, dejó pistas, no huyó para desaparecer. Huyó para sobrevivir. Miró a Shadow, que observaba el oscuro pasadizo de la cámara, como si esperara que alguien regresara en cualquier momento. Daniel susurró. «La encontraremos». No era la promesa de un oficial, sino la promesa de un hombre, una promesa que Shadow comprendió a la perfección. La cueva se sentía diferente en los días siguientes, menos como un lugar de miedo y más como un monumento a la resiliencia. La cinta policial había sido retirada. Los agentes se habían marchado, y Harris estaba oficialmente bajo investigación. El eco del caos se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio denso y reflexivo. Daniel regresaba a la cueva casi todas las tardes, con Shadow trotando orgullosamente a su lado. Cada visita comenzaba de la misma manera. Daniel se detenía en la entrada de la caverna, contemplando la extraña cabaña escondida en la montaña. Ya no parecía abandonada, parecía incompleta, como una historia a la espera de su capítulo final. Decidió restaurarla, no por estética, ni por curiosidad, sino por Abigail Bowen, cuyo coraje había perdurado mucho después de que el mundo dejara de buscarla. Daniel reparó el viejo armazón de la cama, lijando los bordes astillados hasta que quedaron lisos. Reemplazó los estantes rotos, reforzándolos con madera más resistente. El polvo fue barrido, el suelo fue fregado, la linterna pulida hasta que su cristal volvió a brillar. Shadow observaba atentamente cada reparación, permaneciendo cerca como un guardián silencioso. Cuando Daniel terminó de arreglar el interior de la cabaña, se centró en la cámara oculta. Retiró los escombros con respeto, dejando intactas las advertencias talladas,
tal como Abigail las había dejado. Colocó una pequeña linterna junto a las marcas, y puso su bolsa de tela sobre una repisa de piedra, tratándola como un monumento conmemorativo, más que como una prueba. «Este lugar te mantuvo con vida», murmuró Daniel en voz baja, su voz resonando contra la piedra. «Ahora también protegerá a otros». No exageraba. Ya había hablado con el departamento sobre convertir la cueva en un refugio seguro en la naturaleza. Un albergue para jóvenes desaparecidos, excursionistas en apuros o cualquiera que necesitara protección. Sería registrado, vigilado y honrado en nombre de Abigail. Shadow lo aprobó. El perro patrullaba el lugar con silencioso orgullo, como si custodiara un terreno sagrado. De vez en cuando se detenía en la entrada, con las orejas erguidas, escudriñando la línea de árboles como si percibiera algo que Daniel no podía. Una tarde, después de instalar una robusta puerta de madera y limpiar las últimas ventanas de la cabaña, Daniel y Shadow se sentaron en la cornisa rocosa con vistas al valle. La puesta de sol pintaba el cielo con vetas doradas y carmesí. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó Daniel en voz baja. Las orejas de Shadow se movieron. Daniel no estaba seguro de lo que sentía. Anticipación, esperanza, algo que los impulsaba hacia adelante. No había terminado. Todavía no. Algo o alguien venía, y Shadow lo sabía antes que Daniel. El aire de la montaña era fresco aquella mañana de finales de otoño, de esos que transmiten cada sonido con claridad. Daniel y Shadow subieron por el sendero familiar hacia la casa-cueva, una rutina que se había vuelto casi meditativa. El susurro de las hojas, el crujido de la tierra bajo sus botas, el lejano canto de los pájaros. Todo se fundía en una calma que Daniel rara vez había experimentado. No esperaba nada inusual ese día, pero Shadow sí. El pastor alemán se quedó inmóvil a mitad del camino, con las orejas hacia adelante y la nariz temblando rápidamente. Su cola se puso rígida, no por miedo, sino por otra cosa. Reconocimiento, anticipación. «¿Qué pasa, chico?», susurró Daniel. Shadow no ladró. En cambio, caminó lentamente delante, con la postura baja pero sin miedo. Cada músculo concentrado en la entrada de la cueva. Daniel lo siguió, con el corazón acelerado. Al acercarse a la caverna, la luz parpadeó extrañamente, como si las sombras se movieran dentro de la cabaña. Daniel buscó instintivamente su arma, pero algo lo detuvo. Shadow no actuaba a la defensiva, actuaba con esperanza. Entraron y allí, de pie cerca de la cama restaurada, había una figura. Una chica delgada y pálida, envuelta en capas de tela desgastada. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, enredado, pero familiar. Se quedó paralizada al verlos, con los ojos muy abiertos, asustada al principio, pero luego su mirada se suavizó al posarse en Shadow. Shadow gimió, dio un paso adelante lentamente, con la cabeza ladeada, y la cola temblando de emoción. La chica respiró con dificultad. «Shadow». Su voz se quebró, frágil, incrédula. Daniel sintió un nudo en la garganta. «Abigail». Se giró hacia él, con lágrimas asomando instantáneamente en sus ojos. Asintió, apenas pudiendo hablar. «Yo vi las luces aquí otra vez». No sabía si era seguro. No sabía si se habían ido. Daniel dio un paso al frente con suavidad, con las manos abiertas y la voz firme. «Harris está arrestado. El caso se ha reabierto. Te hemos estado buscando». Abigail se tapó la boca con la mano, abrumada. Shadow se acercó primero, apoyándose suavemente en sus piernas. Ella cayó de rodillas, sollozando contra su pelaje. «Me encontraste de nuevo», susurró. Shadow le lamió la mano, moviendo la cola débilmente. Un emotivo reencuentro que se había retrasado años. Daniel se sentó a su lado. «¿Cómo sobreviviste ahí fuera?». Abigail se secó los ojos. «Seguí moviéndome.
En las montañas hay lugares a los que nadie va. Me escondía cerca de los ríos, vivía de vallas, de pequeñas trampas. Miró alrededor de la cabaña. Volvía aquí a veces solo para sentirme menos sola. Daniel exhaló temblorosamente. Fuiste increíblemente fuerte. No, susurró Abigail. Tenía miedo todos los días. Pensaba que nadie me creía. Daniel la miró con firmeza. Yo te creo. Shadow te creyó desde el principio. Abigail acarició el pelaje del perro. Siempre lo hacía. Shadow se acercó, dejando escapar un suspiro profundo, casi de alivio. Daniel habló en voz baja. Todo lo que escribiste, cada advertencia, cada pista, nos ayudó a descubrir la verdad. Harris no volverá a lastimar a nadie. Y me aseguraré de que nadie entierre tu historia. Abigail se abrazó a sí misma, temblando. Nunca pensé que escucharía eso. Daniel extendió una mano. Ven con nosotros. Te daremos comida, calor, atención médica y una vida de nuevo. Ella vaciló, mirando alrededor de la cueva por última vez. Este lugar me salvó, susurró. Y ahora es el momento de que te salvemos a ti. Abigail tomó su mano. Al salir a la luz del día, Shadow caminó orgullosamente entre ellos, con la cabeza en alto y la cola moviéndose en arcos seguros. Miraba a Abigail de vez en cuando, como para asegurarse de que ella estaba allí. Daniel se detuvo al borde del sendero, contemplando la impresionante vista del valle. Este es tu nuevo principio, dijo con suavidad. Abigail asintió. Gracias a él. Shadow ladró una vez, brillante y alegre. Daniel sonrió. Si te conmovió este viaje, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte, y activar las notificaciones para más historias reales de supervivencia, valentía y el vínculo inquebrantable entre los humanos y héroes como Shadow. Shadow movió la cola, y por primera vez en años, Abigail Rowan caminó hacia un futuro no definido por el miedo, sino por la esperanza.